Hola, buenas tardes. Primero que nada pido disculpas por no haber grabado video en estas 2 semanas, pero es que he tenido cosas que hacer. Y además celebrar todo lo que ha pasado este último tiempo, entonces no me ha dado tiempo para grabar video. Hoy quiero hablar sobre un tema que para muchos es bastante interesante y que tiene que ver con la llamada primera línea. En primer lugar, la primera línea no se define a sí misma como primera línea. La primera línea, de hecho, si ustedes revisan la historia, ya cuando fue la dictadura militar, durante las jornadas de protesta precisamente aparecen varios grupos que de alguna manera buscan repeler a las fuerzas policiales y militares, y eso es algo que existe en otros periodos de la historia de Chile, y en general eso podríamos decir que está dentro de nuestra memoria reciente. Incluso me atrevería a decir que hasta hace unos pocos años existía un grupo que la prensa denominó como la banda de los overoles, que básicamente fue un invento de la misma prensa, pero que básicamente no suscitó el mismo nivel de adhesión como suscitó la primera línea, la cual tenemos que contextualizarla en el marco del estallido social. Pero ¿quién le llamó primera línea a la primera línea? La cual nosotros podríamos decir tentativamente que no existe una primera línea, sino son grupos inorgánicos que no forman parte de una organización criminal ni nada que se le parezca. Es más, ni siquiera es un grupo que tenga una gran organización o disponga de grandes armas para defenderse de la policía. Todos estos grupos son inorgánicos y nacen básicamente con el afán de querer repeler a las fuerzas policiales para que la gente pueda protestar tranquilamente. Como ustedes sabrán, la primera línea yo creo que es un término que muchos desechan, porque pareciera que tuviera una connotación militar, como la primera línea, como que si el resto no existiera y solamente hay una primera línea de combate y el resto está atrás, combatiendo de una manera inferior o qué sé yo. Lo primero que podría decir es que hay que eliminar ese lenguaje masculinizante de la defensa de los cabros contra la policía. También hubieron muchas mujeres, digámoslo así. Y en cierta manera hay varios actores sociales que también convergieron con este mismo actor, que además es anónimo, que nadie lo conoce y que mejor que nadie lo conozca, porque de alguna manera eso ha sido perseguido por los diversos órganos represivos del Estado. Entonces yo no creo que exista una primera línea propiamente tal, sino son un grupo inorgánico, cabros sueltos que utilizan adoquines, piedra, molotov, láser verde, que utilizan un chimbombo con agua para evitar que la lacrimógena cause efecto, etc. Pero que en ningún caso constituye una organización criminal. ¿Y por qué reitero esto? Porque el afán de constantemente llamar la primera línea pareciera o da la ilusión de que existe una organización propiamente tal que busca incentivar el terror en la zona cero, la mal llamada zona cero. Todo este lenguaje ustedes tienen que tomarlo con pinzas porque es un lenguaje completamente estigmatizante. Si yo tuviera que hacer un pequeño sondeo de este lenguaje estigmatizante de la prensa, este lenguaje del terror, lo primero que hay que pensar es en los términos que ellos usan. Por ejemplo, el de primera línea, que tiene una connotación, reitero, militar. Pero también podríamos pensar en conceptos como, por ejemplo, zona cero, que hace ver como si fuera una especie de campo de batalla donde no crece nada. No crece nada, no hay comercio, no hay nada. Una zona cero, una zona vacía. Cuando en realidad es un espacio de resistencia, es un espacio de lucha. Es un espacio de convocatoria social, es un espacio de combate contra la represión, que básicamente es la emanación del Estado neoliberal. Y lo mismo podríamos pensar de otras formas de lenguaje estigmatizante, más allá del discurso violentista, qué sé yo, cuando la prensa habla de estallido social. Técnicamente no es un estallido social, es una revuelta ciudadana, es una revuelta social, una rebelión social, pero no un estallido que da a entender que genera ciertas connotaciones alarmistas. Entonces yo siempre he tratado de mirar con pinza ese lenguaje, que no solamente es común en la prensa, o en los youtubers de derecha, o en el gobierno, en el oficialismo, en los partidos de derecha, digámoslo así, sino también dentro de la propia izquierda institucional. Por ejemplo, hace muchos años atrás el Partido Comunista combatía a los grupos que eran más revolucionarios en las universidades o que se encapuchaban, qué sé yo. Lenguaje que ahora pareciera ser, no sé si aprendieron la lección o si están tomando una actitud más camaleónica o pragmática de decir sí, la primera línea es necesaria, cuando precisamente ellos eran los que sapeaban a los que estaban encapuchándose en la ARSI, en la academia, qué sé yo. Otras formas de izquierda institucional también han sido condenatorias con la violencia ejercida por el pueblo, por supuesto,
cuando también la crítica hacia el movimiento también apunta hacia ellos, no solamente hacia la derecha tradicional, sino también a la izquierda neoliberal, a la Concertación, Hoy Nueva Mayoría y a todos estos grupos. Básicamente la primera línea es un grupo que no responde políticamente ni a la derecha ni tampoco a la izquierda institucional y tampoco a la izquierda que está fuera del establishment. En parte la izquierda fuera del establishment se ha organizado, ha tenido un rol que yo diría residual dentro del movimiento, pero que en ningún caso ha significado un grupo que precisamente esté detrás de la primera línea. En muchos casos son pobladores, son obreros, son trabajadores, o las y los obreros, las y los pobladores, digámoslo así. También hay muchas mujeres que son primera línea y que de alguna manera nos da a entender que el trabajo que existe detrás de los cabros que están ahí, que en realidad son grupos inorgánicos, son grupos que no responden a un proyecto político, a una organización política, a un programa político. Tengo la certeza que sí responden a un programa y no son una fuerza puramente reactiva. Programa que todavía no es muy concreto, pero hay varias intuiciones. Por ejemplo, muchos de estos grupos no quieren más AFP, o no quieren una educación mercantilizada, o una salud mercantilizada, o buscan un reconocimiento a los pueblos originarios, a la inmigración, buscan un Estado más participativo. Por lo tanto, en alianza con el movimiento social en términos generales, pareciera ser que los primera línea no son muy diferentes en términos proyectuales con lo que podría ser el pueblo en general. Entonces no hay una división entre el pueblo que la prensa lo cataloga como supuestamente pacífico, que se moviliza pacíficamente y que son los primera línea los que vienen a causar alboroto y que eso deslegitima sus demandas ciudadanas, qué sé yo. Porque básicamente el pueblo puede movilizarse en paz, en cierta tranquilidad en realidad, gracias a los primera línea. O sea, los primera línea son grupos que permiten que la ciudadanía pueda movilizarse pacíficamente. Entonces, como yo podría decir tentativamente, no existe una dicotomía entre la violencia y el pacifismo puro. Porque precisamente nosotros podríamos pensar una evasión como un acto violento, una toma de terrenos como un acto violento, una huelga general como un acto violento, pero que básicamente es necesario para mantener vivo el movimiento social. Una barricada puede ser violenta, pero es necesario, porque si no hay violencia, de alguna manera no te van a escuchar. Lo mismo podríamos pensar de ciertos grupos que condenan la violencia a partir de la destrucción de semáforos, o de barricadas, o de la contaminación que genera. Bien, pero también sería bueno que esos grupos condenaran la violencia que las mineras realizan en determinados territorios, o zonas de sacrificio principalmente por la actividad industrial, o las actividades agroganaderas que hay en el sur que también generan un impacto negativo en el territorio. Entonces, ¿por qué no cuestionan ese tipo de lógicas y sí cuestionan la destrucción de semáforos o la destrucción de estatuas o qué sé yo, o del ornamento público? Entonces la primera línea puede encarnecer un cierto tipo de violencia, pero que también se entiende a que estos son grupos que toman la violencia porque no todos pueden usar la violencia tampoco. Yo puedo ser violento, pero hasta cierto punto, porque también hay ciertos costos políticos, me pueden perseguir, me pueden tomar preso, qué sé yo, y por lo tanto creo que la violencia es algo que solo algunos la pueden ejercer de cierta manera. A muchas personas les incomoda ejercer la violencia. Entonces hay que tener una cierta predisposición psicológica que viene de estos jóvenes que a su vez han sido violentados toda su vida, que han vivido en poblaciones marginales, que han vivido una educación mercantilizada o una educación precarizada, sobre todo en los liceos municipales. Entonces yo no creo que solo la violencia responde a un aspecto puramente físico, sino también la violencia estructural. La pobreza es violencia, la marginalidad es violencia, todas esas formas que no se ven, la desigualdad es violencia, todas esas formas que no se ven pero que son violentas y que aparecen de manera subrepticia también son violencia. Entonces, yo no cuestiono el papel de la violencia en la historia. Marx lo definió como la partera de la historia. Pero, siendo sincero, creo que la violencia está ahí y los primera línea responden a esas lógicas para poder defenderse. También es una violencia en el sentido de que puede precipitar un proyecto político. Yo en lo personal no la condeno porque es necesaria. No puedo ejercerla porque tampoco tengo la fuerza, a veces uno no tiene el valor y sencillamente no todos contribuyen de la misma forma. Ellos contribuyen de esa manera, pero también no podemos negar el papel de las mujeres que cocinan en las ollas comunes, de las enfermeras o los TENS que cuidan a los manifestantes,
o de las primeras líneas de salud que también requieren insumos constantemente y también hacen una labor importante, la labor de bomberos que también apagan los incendios que Carabineros produce. Y también hay que considerar que esta violencia es producida también por carabineros infiltrados, por militares infiltrados, por marinos infiltrados, etc. Entonces, no es una violencia que solo la ejerza un grupo inorgánico, un grupo que aparentemente no tiene un proyecto preciso, pero que básicamente está ahí. Y esta violencia ejercida por estos grupos que también son infiltrados y que buscan estigmatizarlo aún más y seguir dándole motivo a la prensa para que sigan estigmatizando el movimiento social. Entonces yo no creo que la primera línea exista como término o como conceptualización. Son grupos que existen sencillamente para defenderse de la violencia policial. Violencia policial que vimos durante todo el estallido, o más bien la rebelión ciudadana, con casi 47 muertos, una cantidad enorme de mutilados, siendo el caso más paradigmático el de Gustavo Gatica y el de Fabiola Campillay. Entonces yo no creo que exista una violencia que sea pura, una violencia que solamente se visibilice en el término de las relaciones de poder, de conflicto entre grupos en pugna, sino también una violencia que ellos experimentan a diario de una manera constante y que eso también es una forma de ejercer la violencia, principalmente del Estado a los sectores subalternos. Y por lo tanto yo no creo que la violencia sea un problema como tal, yo creo que es un síntoma de descontento, un síntoma de estar aburrido del sistema con todas sus características que todos conocemos, y que más que estigmatizarla hay que contextualizarla y comprenderla históricamente. Incluso puede ser entendida como una forma de participación social. Así que ahí tendríamos harto material que analizar. Entonces las principales conclusiones que yo puedo sacar de este video es que básicamente no existe el término primera línea. Es un término inventado por la prensa. Es un término estigmatizante. Y hay que tener cuidado con esos conceptos. Ya lo hicieron respecto al concepto de estallido social, que es un concepto tremendamente alarmista. Lo mismo pasa con el concepto de zona cero, ¿no es cierto? Y otros conceptos que por lo menos a mí me parecen que ya deberían empezar a alejarse del lenguaje político de las personas, que por lo demás, y en vista de que ya ganó el plebiscito, sería bueno que empezáramos, y una vez, y considerando además de que ya las movilizaciones van a seguir, digámoslo así, empezar a eliminarlo de nuestro acervo político y lingüístico.